Vamos a dar inicio a esta charla. Es nuestro panel virtual de auditoría que organiza el Comité de Auditoría de Creston. El que les habla es Francisco Bracamonte, soy socio de Creston en la oficina de Puebla. Y el nombre de nuestro panel se llama Impacto en la Información Financiera por el COVID-19. Tuvimos una charla el viernes pasado donde se conectaron 142 personas, clientes, amigos, colaboradores, y pues vamos a darle continuidad en este panel. Tengo el honor y el gusto de presentar a los panelistas y al moderador. El moderador es socio de la oficina de Creston BSG en Puebla, es Juan Espinosa, quien preside el comité de auditoría también a nivel nacional. Y como panelistas tenemos a Darío Zamorano, el contador Darío Zamorano, socio de la oficina de Creston en Puebla, a el contador José García, también socio de auditoría de la oficina de Puebla, al contador Juan Liborio Fenech, que es socio de la oficina, es socio del área de auditoría de la oficina de Creston en La Paz, Baja California. Tenemos al contador Juan Martín Delgado, también socio de la oficina de Creston BCG en León, también del área de auditoría. Y por último tenemos a Nilce Coronel, que es gerente del área de auditoría de nuestra oficina de Monterrey. Y tenemos un invitado externo a la firma, que es Antonio Valencia, que es el director general de Vitalis México, y bueno, pues tiene amplia experiencia en planes de pensiones. Esto evidentemente tiene una repercusión en la información financiera y pues ya nos irán explicando los panelistas de qué se trata, ¿no? Tenemos ya ahorita 71 conectados, bienvenidos, buen inicio de fin de semana y pues vamos a iniciar. Adelante. Gracias, Paco. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de nuestra exposición, de nuestro panel Efectos de COVID en la información financiera. También agradecemos a Toño Valencia, que está aquí con nosotros, de la firma Vitalis, para hablarnos sobre el impacto que va a tener en los pasivos laborales todo lo que estamos viviendo por ahora. La siguiente, Fanny, por favor. Es importante recalcarles la agenda que vamos a estar platicando en esta hora 15. Estaremos platicando sobre el tema de ingresos, sobre el tema de la contabilización de coberturas, pasivos contingentes y obligaciones por de propiedades, planta y equipo, pasivos laborales, pues todo lo que hay que revelar en pasivos bancarios, garantías y convenios sobre pasivos bancarios, el tema de arrendamiento, que ustedes saben que es la norma vigente a partir de 2019, pues bueno, tenemos que empezar a hacer evaluaciones de lo que está pasando en el registro contable de estos arrendamientos. Planes de reestructuras, que también tienen que ver con el tema de arrendamientos. Impuestos a la utilidad, muy importante que evaluemos qué impactos va a tener la pandemia en los impuestos a la utilidad. Dependencia económica, que es un tema que hay que estar revelando en los estados financieros, y la evaluación de hipótesis de negocio en marcha, dado el impacto que pudiera tener algunas compañías y que tuvieran que estar ajustando sus activos y pasivos por un problema de negocio en marcha. La siguiente, por favor. Pues nada más a manera de introducción, y también creemos que esto va a influir un poco en el desempeño de la economía. Pues todos sabemos que ya se entregó el paquete económico, ¿sí? El presupuesto de egresos y ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021. Se presentó el pasado 8 de septiembre por el titular de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues ahí ya están detallados la proyección de ingresos y gasto público para el siguiente ejercicio. ¿Cuáles son los temas importantes en la parte económica, los criterios económicos con los cuales se hizo este paquete económico? Pues el gobierno está estimando ingresos superiores a los de 2019 en un 3%. Sí, espera recaudar un poco más derivado de las estrategias que la Secretaría de Hacienda pudiera estar incrementando. Sobre todo creemos que pudiera haber un poco más de fiscalización. Y bueno, pues el 3% no es mucho y prácticamente están recogiendo lo que se estima de inflación, ¿no? Un poco menos inclusive. La siguiente, por favor.
El gobierno está estimando para 2021 un 3% de inflación, estima un tipo de cambio promedio durante el ejercicio de 22.10, con una tasa de interés del 4%, y bueno, un crecimiento del PIB entre 3.6 y 5.6%. No entiendo si se refiere a que realmente vamos a crecer eso o solamente comparando la base con un crecimiento negativo de 10% que vamos a tener ahora, ¿no? Entonces, ese 3.6% y 5.6% que estima el gobierno que crezcamos en el 2021, pues se me hace un poco optimista o muy optimista, ¿no? Está considerando un precio de barril de la mezcla de mexicana de petróleo en $42 y una deuda pública que representa 2.1% del PIB. Estos datos, si bien deben de estar todavía aprobados, ¿sí? Porque el paquete económico apenas es la iniciativa, sí, pues debe de estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre y su publicación será 20 días, si no mal recuerdo, después de su aprobación. Por lo más 20 días, ¿no? Esto es como el escenario para el 2021, de acuerdo a los criterios de política económica que el gobierno presentó en la ley, en el presupuesto de egresos, que próximamente estará aprobada y seguramente habrá modificaciones por parte del Congreso. La semana pasada, pues veíamos el entorno económico en el que estamos y pues pareciera ser que las cosas no van a seguir nada bien para la economía mexicana y eso creemos que podría tener mayores impactos todavía en la información financiera. Vamos a dar inicio con los temas que están en nuestra agenda. La siguiente, Fanny, por favor. Si nos ayudas, Fanny. Sí, Vamos a platicar en la primera lámina del tema de ingresos. Si no me equivoco, viene la parte de ingresos. Pepe García es quien nos va a estar platicando sobre la NIF de 1, que creemos importante considerar los efectos de la pandemia en esta norma. Pepe, adelante. Gracias, Juanito. Fanny, ¿puedes mostrar no se ve en la pantalla, por lo menos en la mía? Perfecto, a ver. sí, un segundo, nada más que está. Gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta segunda sesión. Listo, Pepe. Gracias, Fanny. Vamos a platicar un poquito de lo que es la NIF D1, ingresos por contratos con clientes, qué efectos está teniendo la pandemia en esta nueva NIF. Recordemos que a partir de enero 2018 entra en vigor. Antes utilizábamos de manera supletoria la NIF 18. Y bueno, ahora más que antes, a raíz de este COVID-19 y de esta pandemia, debemos de poner especial atención a los 5 pasos que nos marca la norma para reconocer los ingresos. El primer paso, si recordamos, es identificar si existe uno o más contratos con el cliente. Recordemos aquí que es fondo sobre forma. No necesariamente debería existir un contrato por escrito formal para delimitar o determinar que existe un contrato. Este puede ser de forma verbal o por costumbre o por relaciones económicas que ya se tenga entre cliente y proveedor. En el segundo caso, hay que identificar cuáles son las obligaciones a cumplir. Obligaciones por parte de la compañía que va a otorgar el servicio o que va a vender el bien. Estas obligaciones se están especificando claramente en el contrato con el cliente. Si yo no cumplo una o varias de esas obligaciones con el cliente, pues lógicamente no podré determinar si estoy a punto o si tengo la posibilidad de reconocer un ingreso. El tercer punto, el tercer paso,
es determinar el precio de la transacción. Ese precio generalmente viene especificado en órdenes de compra o en los mismos pedidos y por supuesto en el mismo contrato. Está especificado y aceptado por ambas partes. El cuarto paso, asignar el precio de la transacción a cada una de las obligaciones a cumplir. Sé que suena un poco redundante esto de asignar el precio si ya tengo las obligaciones, pero en ciertas compañías, en ciertos bienes o en ciertos servicios hay que delimitar de manera específica cada uno de los precios de la transacción por cada una de las obligaciones que estoy por cumplir. Y finalmente, y lo marcamos con rojo, lo estamos resaltando, reconocer el ingreso, que es la base de esta plática. Se supone, la teoría me dice que voy a reconocer el ingreso únicamente cuando he cumplido con las obligaciones que yo me impuse como compañía prestadora del servicio o como compañía que produzco el bien. Esas obligaciones o esa obligación, si no ha sido cumplida en su totalidad, no me puede dar pauta a reconocer el ingreso. Por otro lado, ese reconocimiento puede ser a través del tiempo o en un momento determinado. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Yo puedo decir, ya tengo los 4 pasos totalmente cumplidos, he llevado a cabo las condiciones al pie de la letra, voy a reconocer el ingreso. Pues no, debo de considerar la experiencia histórica reciente, lo que está pasando en los últimos meses, específicamente a partir del último cierre de 2019, para ver si estoy en posibilidad de reconocer un ingreso ante clientes que están teniendo problemas económicos, que se están atrasando con su cartera, clientes cuyos estados financieros, si se los solicité para darles crédito, muestran insolvencia o muestran problemas de negocio en marcha. Ojo con esto, el hecho de cumplir con los 4 pasos de la norma D1 no significa que estoy en posibilidades de reconocer el ingreso. Recordemos que las normas de información financiera mexicana son un conjunto y todas debemos de considerarlas con base en la materialidad, con base en la importancia relativa y con base en la esencia económica de la transacción. Y vuelvo a repetir, si mis clientes, con algunos de ellos ya estoy experimentando atrasos o problemas, ¿para qué voy a reconocer un ingreso si finalmente en meses posteriores o a fin de año tengo que crear una pérdida crediticia esperada o peor aún, tengo que reconocer un quebranto económico o financiero por aquel bien que entregué, por aquel bien cuyas obligaciones cumplí, por aquel bien cuyo precio de la transacción lo determiné de manera exacta, correcta, oportuna, si al final no me va a dar el flujo de efectivo o no va a llegar a la compañía. Recordemos que una de las condiciones para el reconocimiento del ingreso es que exista una probabilidad, una alta probabilidad en este caso de pandemia, de que fluya el efectivo a la compañía. Si no se está dando esto, no tengo elementos suficientes para reconocer el ingreso. ¿De qué va a servir que yo reconozca un ingreso en los estados financieros intermedios a junio, a mayo, a septiembre, si al final del ejercicio, o peor aún, allá por febrero o marzo de 2021, los voy a cancelar o les voy a hacer una reserva o una estimación por baja cobrabilidad o por una pérdida crediticia que ya se dio? Finalmente, recordemos que el tema de ingresos viene de la mano del otro tema de reconocimiento de la designación contable. Si ya se han dado las condiciones económicas internas y externas, estaré en posibilidad de reconocer en los estados financieros tanto el ingreso como el costo, pero recordando claramente que tengo probabilidad de que fluya el efectivo a la compañía. La propia NIF D1 tiene un espejo que es la NIF D2, que son los costos por contratos con clientes. Recordemos que por principio prudencial debo reconocer todas aquellas pérdidas estimadas o todos aquellos costos, aun y cuando no tengan un ingreso en contrapartida. Si yo les estoy platicando en este pequeño panel que no puedo reconocer los ingresos si tengo experiencia histórica reciente de que los clientes tienen problemas,
eso no significa que tampoco pueda reconocer el costo. Si ya entregué un bien o ya presté el servicio, tengo costos aparejados con dichos ingresos. Esos sí los tengo que reconocer en el estado de resultados integral e independientemente de reconocer o no el ingreso, debo demostrar una situación financiera que muestre todas aquellas erogaciones que tuve para poder llegar a cumplir una obligación o unas obligaciones de desempeño. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Fanny? Muy bien. Les platico brevemente lo que es la nueva NIF C10, contabilización de coberturas. Como todos sabemos, es también una norma de reciente publicación. Igualmente empezó en 2018. Es realmente una norma complicada. Yo les recomiendo a todos ustedes que aquellas noches que tengan insomnio echen una leída y en la página 5 o 6 se van a quedar dormidos. Esta norma principalmente busca que haya una convergencia con las normas internacionales de información financiera. Si bien nos faltaba una norma mexicana para reconocer los instrumentos financieros derivados, pues íbamos por normatividad o por supletoriedad, tomábamos la norma de información financiera internacional para llevar a cabo estas contabilizaciones. Pero bueno, ya tenemos la norma y hay que seguirla al pie de la letra. Y básicamente, a manera de resumen, esta norma marca que el reconocimiento inicial de los instrumentos financieros derivados y de las coberturas se llevan a valor razonable, y esto es el valor que tienen a la fecha de contrato. Este valor razonable generalmente me lo proporciona quien me vende los instrumentos financieros o con quien negocio los instrumentos financieros derivados o las coberturas. No tendría yo en teoría que meter a un especialista o que llevar cálculos financieros complicados para determinar un valor razonable. Como mencionaba, se da en la misma fecha de contrato y proporcionado por el mismo broker de las coberturas. El valor razonable al final de cada periodo de reporte también lo tengo que obtener, y la diferencia, ya sea diferencia mensual o anual, se va a reconocer dependiendo de la designación del derivado en el estado de resultados o en el capital contable. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la partida que está cubriendo el instrumento financiero derivado. ¿Y a qué naturaleza me refiero? Existen dos tipos de cobertura. Hay una cobertura del valor razonable de activos o pasivos que ya están reconocidos en mi balance general o que tienen que ver con un compromiso firme, por ejemplo, de compra de materia prima. Y hay una cobertura de un riesgo particular que está asociado con los flujos de efectivo de activos y pasivos reconocidos. ¿Por qué riesgo particular? Por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio o el riesgo de tipo de interés. En el primer caso, el riesgo de tipo de cambio viene dado, como ustedes saben, por la volatilidad de los mercados cambiarios. Peso dólar, peso euro, euro dólar, euro yen, etc. Muchas compañías que hacen negocios en México dependen en gran medida de financiamiento en moneda extranjera y deben, ahora más que nunca, de tener coberturas de tipo de cambio. Coberturas que les van a dar la seguridad que van a comprar a tipos de cambio razonables o tipos de cambio más bajos de lo que el mercado espera que se den en un futuro. Por ejemplo, algunas expectativas decían que el dólar iba a subir a 25, a 30, etcétera, y de ahí se disparó un poquito el mercado de coberturas de tipo de cambio, asegurándote un tipo de cambio entre 20 y 25 pesos por dólar para evitar ese riesgo de que llegara a 30, de que tuviéramos que comprar dólares a 30 pesos. Y bueno, es de vital importancia, y ahí tenemos que tenemos que involucrar a los expertos o a la gerencia en documentar la relación económica que hay entre estos instrumentos de cobertura y todas las partidas que están cubriendo. ¿Cuál es el objetivo de estas partidas en su administración de riesgos y la estrategia para llevar a cabo transacciones de cobertura? Recordemos que cualquier compañía
tenga el tamaño que sea, tiene o debe tener una administración de riesgos, una administración que esté mapeando en forma constante cuáles son los riesgos de mercado, de tasa de interés, de tipo de cambio, riesgo de la proveeduría, riesgo de la sustancia económica o del entorno económico en el que se encuentran, etc. Finalmente, la efectividad de la cobertura. La efectividad de la cobertura va en sentido inverso al riesgo que estoy cubriendo y al valor o al activo subyacente que estoy cubriendo. Entre menos riesgo obtenga, es más efectivo la cobertura o el instrumento financiero derivado. Y ahí es una reglita muy básica. Si la cobertura no es efectiva, o sea que no cumplió con sus objetivos de minimizar los riesgos, pues se va a alojar el efecto o el cambio en el valor razonable final inicial en el estado de resultados integral. Si por el contrario la cobertura cumplió con sus objetivos, voy a reconocer esos cambios en valor razonable en el capital contable como otro resultado integral. Muy bien, no sé si tengan hasta este momento algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Podemos continuar. Con esto concluiría yo el tema de contabilización de coberturas. Adelante, Juan. Gracias, Pepe. Aquí el tema de coberturas, sobre todo por el impacto que pueda tener la evaluación a valor razonable, ¿no? Esa evaluación a la fecha de medición o a la fecha de que se está reportando los estados financieros pudiera tener un impacto desfavorable importante en los estados financieros y bueno, es un tema que tendríamos que ir previendo, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que para los estados financieros a fechas intermedias, pues hay que ver lo que disponen las NIF al respecto. Y en el Así es, y brevemente, un breve comentario, lo del valor razonable, tal vez a algunas personas, a mucha gente le hace conflicto que ese valor razonable puede resultar la cobertura en un pasivo o en un activo, dependiendo qué tanto cubre el riesgo o no. Si el pasivo se empieza a incrementar, o sea, el valor razonable de esa cobertura se empieza a incrementar, pues me va a poner en una posición financiera desventajosa por incrementarse el financiamiento externo, ¿no? Del lado del pasivo. Adelante. Así es. Y en el tema de ingresos, pues importantísimo el tema que mencionas respecto a la contabilización errónea de ingresos que pudiéramos tener si es que previsualizamos que en el mediano plazo no vayamos a tener la recuperación de la contraprestación pactada, ¿no? Un tema importantísimo que el ingreso no se realizará, pero el costo al final de cuentas ya se devengó y tendríamos que estarlo contabilizando y eso definitivamente tendrá un impacto en los estados financieros, sobre todo en la a corto plazo respecto a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Exacto, y finalmente también en los indicadores de márgenes de utilidad bruta, de utilidad de operación, al estar registrando más costos o que no tienen ingresos, ¿no? Exactamente, y consecuentemente seguramente menos flujos de efectivo futuros. Sí, así es. ¿No? Vamos a explicar ahora un tema de provisiones, nada más rápidamente. Hoy con todo este tema de la contingencia por la pandemia, seguramente algunos clientes están enfrentando algunas demandas por incumplimiento de contratos. A la fecha de los estados financieros seguramente no se tendrá alguna solución específica, pero sí probablemente tendremos que estar haciendo algunas provisiones contables por los posibles gastos que se tuvieran que llegar a pagar y pues nada más como comentario, pues la NIF C9 nos establece la mecánica para el registro de estos pasivos provisiones. Y en cuanto a contingencias, tendríamos que revelar si no se puede contabilizar un monto como provisión por posibles demandas, sí tendríamos que estar entonces revelando estos juicios o demandas en las notas a los estados financieros, ¿no? Al final de cuentas, el impacto en la presentación pudiera ser importante y sobre todo en la revelación en las notas a los estados financieros de la compañía.
Otra NIF que generalmente se olvida y que queremos llamar la atención para los que están aquí con nosotros conectados y a través de Facebook, es esta obligación que tenemos de contabilizar todos aquellos gastos asociados con el retiro de propiedades, planta y equipo y que en algunas ocasiones se nos olvida. No hay que olvidar rápidamente que estas obligaciones se contabilizan a valor presente. El valor presente de esas obligaciones tuvieran que evaluarse, no necesariamente modificarse, pero sí evaluarse, porque al cambiar las tasas de interés por los riesgos asociados, tendríamos que estar modificando esas obligaciones contabilizadas. Entonces aquí, pues el mensaje es no perdamos de vista estas obligaciones. Si no las hemos contabilizado, hay que empezarlas a contabilizar. Si ya las tenemos contabilizadas, pues entonces hay que evaluar si esa contabilización debe de modificarse. No hay que olvidar que aunque las tasas de interés cambien, ¿sí? Ya lo veíamos al inicio de la presentación, si en el tiempo o en la parte larga de la curva van a ser similares a las con las que se contabilizó, pues yo creo que la evaluación se quedaría hasta ahí. Pero si vemos que la tasa en la parte larga de la curva va a ser menor o mayor a la que se ocupó, pues evidentemente tendrá un efecto en los estados financieros. Y pues no hay que olvidarlo para hacer la evaluación de este tema. Adelante, por favor, Fanny. También vamos a platicar de pasivos laborales y esta parte nos la va a explicar Toño Valencia, nuestro invitado director de Vitalis, esta firma de consultoría en planes de pensiones y cálculos actuariales. Gracias por estar con nosotros, Toño. Adelante. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un gusto poderles hablar de estos temas. Y primero que nada, antes de empezar a tocar los 3 puntos que traigo, me gustaría que todos tuviéramos en el concepto que estas provisiones, o sea, los actuarios calculamos estas reservas en función de cómo ha sido la experiencia de las propias compañías para las cuales hacemos los cálculos. Y en este sentido, lo que el actuario toma como referencias es la práctica. Estas terminaciones laborales que se pueden dar por primas de antigüedad o por pagos por indemnizaciones legales, donde en estas últimas típicamente están relacionadas con negociaciones de parte de nuestros clientes con los trabajadores. Pues bueno, aquí los usuarios tenemos la obligación de ir viendo la práctica y con esto me refiero, va a ser importante entender esto más adelante, en que las reservas que se han hecho para estos fines tienen que ver con la operación típica del negocio. Y recordemos que ahora, 2020, para nada es la operación típica de lo que un negocio ha estado viviendo. Pues bueno, esto es importante más adelante. Me voy a ir primero que nada con el tema de las tasas de interés. Por ahí ya se ha hablado y han comentado antes, Juan, sobre en el mercado, pues hemos visto bajas en las tasas de interés, particularmente en la parte corta de la curva. Esto es, pues CETES lo vimos al cierre del año pasado, pues rondando por arriba de los 7%, y pues ya hoy está tocando los 4,5%. Entonces, sí hay una diferencia muy importante en la parte corta. No así en la parte larga. En la parte larga de la curva, los bonos a 30 años con estos vencimientos de largo plazo, también han tenido una disminución, pero no tan abrupta. Aquí vemos menor a 0,5% estas bajas. Pues bueno, estas bajas de interés derivado de estos cambios en este año y que la intención es incentivar el crédito al consumo de corto plazo, pues también tienen impactos en la evaluación de pasivos laborales. Porque nosotros los actuarios lo que hacemos es descontar a valor presente las posibles deudas futuras que se detonen por terminaciones laborales y derivado que hemos ahora ya visto las nuevas tasas, podemos de manera anticipada prever que para el cierre de fin de año habrá incrementos en estas reservas. Es decir, los mismos flujos que se habían estimado ahora al momento de traerlos a valor presente a una tasa más baja, pues esto genera que el pasivo a valor presente sea más alto. Entonces, de entrada les diría que ya se prevé
pues este efecto de incremento en las reservas derivado de bajas en las tasas de interés. Esa es la primera. Me voy a ir ahora con el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con los temas de estructuras salariales. Por un lado, comentaba que hay dos tipos de terminación laboral típicamente, que son el pago de primas de antigüedad y las indemnizaciones legales. Para primas de antigüedad, recordemos que el pago está en función de salarios mínimos. Está topado el sueldo a 2 salarios mínimos, que es a través del cual el sueldo regulador que hace el pago de prima de antigüedad. Y pues bueno, en los últimos años hemos visto presión sobre el incremento al salario mínimo. No solo hemos visto la presión, sino que se ha materializado en incrementos de doble dígito en los últimos años. El salario mínimo que hoy ronda los 123 pesos, pues bueno, también por otro lado se prevé que en los próximos 2, 3 años exista y siga este incremento a estos ritmos. Eso genera en la evaluación de pasivos laborales que los actuarios tomemos hipótesis de incremento al salario mínimo por encima de las que hemos venido usando. Típicamente en el pasado es muy común que se asumía por parte de los actuarios que el salario mínimo iba a crecer al ritmo de la inflación. Dado que ya hemos visto que en los últimos años no ha sido así y el incremento ha sido superior y se prevé lo mismo, pues bueno, eso genera dentro de la práctica actuarial que usemos una hipótesis de que el salario mínimo crecerá a un ritmo más allá del salario mínimo. Entonces, alrededor del 5% de manera sostenida en el largo plazo. Pues bueno, esta hipótesis de estos cambios pues generarán igual que las reservas y provisiones de pasivos laborales por primas de antigüedad pues tengan un incremento. Por otro lado, vemos el tema de las estructuras de compensaciones y beneficios. Otra de las hipótesis que usamos los actuarios es prever cómo es que en el futuro van a ir creciendo los sueldos. Evaluamos claramente al cierre con la foto de la nómina al final del año, evaluamos con los sueldos que haya en ese momento. Otra vez, este tema de no estar en un año típico, de operación típica, pues bueno, esto ha generado en muchos clientes que hayan hecho ajustes en sus sueldos y compensaciones. Entonces, habrá que tener cuidado en el hecho de qué sueldo se va a usar al 31 de diciembre del año en que estaremos evaluando y no estar usando un sueldo que de alguna manera ha tenido una baja temporal, por así decirlo, para poder pasar estas contingencias, que pudiera de alguna manera subvaluar las reservas. Entonces, habrá que tener cuidado también en el tema de los sueldos. En estas hipótesis, recordar a todos los oyentes y que nosotros los actuarios usamos hipótesis de largo plazo. El hecho de tener estas coyunturas de este año que en otros años hemos vivido, poniendo como ejemplo en el 2008, donde hubo crisis económica, que no afectó de manera generalizada a todos los mercados, pero bien tuvo repercusiones en algunos sectores. Pues bueno, estos eventos son atípicos. Eso genera de alguna manera datos que no son, que les llamamos outliers, fuera de la estadística, que no necesariamente eso hace que las hipótesis de largo plazo que nosotros usamos deban ser modificadas. Entonces, habrá que tener cuidado con eso. Y finalmente, como lo comentaba, pues el tema de los efectos por rotación laboral. Aquí inicié en estos comentarios diciéndoles que las reservas se evalúan asumiendo operación en marcha típica. Esto es, las reservas que se hacen de provisión de pasivo laboral están hechas para de ahí ir restando los pagos que se van haciendo, los pagos por rescisiones laborales en el tiempo, pero de una operación típica. Esto significa que durante el 2020, claramente al ser un año atípico, pues muchos de estos pagos no pueden ir contra esta provisión de pasivos laborales. De entrada, si en este año hubo un exceso de pagos por liquidación o primas de antigüedad necesarios para el mantenimiento de la institución, pues bueno, las reservas de pasivo laboral no aguantarían el impacto de cargarles todos estos pagos, porque no están hechas en ese sentido. De aquí que también es muy clara la norma que cuando hay un efecto de reestructura o algún cierre de alguna planta o operación de negocio, pues bueno, todos esos pagos no van contra la provisión de pasivo laboral, sino van directo a resultados.
Entonces, el hecho de que en este 2020 estemos viendo mucha rotación laboral y ajustes en las plantillas, pues bueno, hay que tener cuidado y tener bien claro que no todo el efecto va contra estas mismas provisiones. Claramente para el final del año, al momento en el que la gente ya no está, pues esto libera un pasivo que lo veremos reflejado al final del año y en este sentido, al final del año, esto refleja algo que le llamamos en los estudios actuariales una ganancia o pérdida actuarial. Entonces, el hecho de quitarte pasivo de alguna manera durante el año nos generará al final contra las proyecciones, pues una ganancia actuarial que tendrá que ser reflejada ya sea en capital, dependiendo la manera en la que se haya adoptado la norma, o se va directo a resultados. De manera conjunta, ya puestos estos tres escenarios, por acá había dicho que se prevén incrementos en las reservas. Por otro, dada la rotación laboral, hay reservas que se van liberando. En el cúmulo de modificaciones que se prevén, yo les diría que sí se espera, les podría decir de manera anticipada, pues un incremento en las reservas. Hasta acá mis comentarios, Juan, no sé si les gustaría que ahondáramos en algo. Gracias, Toño. Sí, nada más nos han preguntado en algunas ocasiones clientes que si esas variaciones, ganancias o pérdidas actuariales tendrían que estarse contabilizando como otros resultados integrales. Por lo que tú estás comentando ahorita, pues todas, o se vuelve importante saber identificar cuáles son las variaciones derivadas de la pandemia y cuáles son esas otras variaciones derivadas de la operatividad normal, como para saber bien la contabilización. ¿Qué nos podrías ampliar sobre este tema? Correcto. Acá lo más importante es poder saber, y eso cada institución sabe, cuáles durante el año tuvieron que ver con operación tradicional y cuáles tuvieron que ver con este tema atípico de COVID que obligó a las empresas a rescindir algunas relaciones laborales. Pues bueno, esos efectos en los cuales las empresas se vieron obligadas por este tema de pandemia, pues bueno, eso no es parte de la operación típica del negocio y eso debería ir directo a resultados. Hablando propiamente de las ganancias, pérdidas actuariales que se encuentran al final del año, acá hay de dos posibilidades, como bien decías, Juan, hay quien las lleva a capital en las cuentas de ORI o otros resultados integrales y ahí es donde se va acumulando todas estas variaciones que se encuentran. Y también, dependiendo como cada quien haya adoptado la norma en la fecha de aplicación, pues hay quien las lleva directo a resultados. Entonces, es posible que inclusive estas ganancias o pérdidas tengan que ser reconocidas dentro del costo del año. Sí. Oye, Juan, habla Darío. Hola, Toño, buenos días. Buenos días, Toño. Oye, evidentemente ya platicaste todos los cambios, la tasa de interés y demás, y pudiera ser una medida preventiva para las compañías, hacer un cálculo actuarial con cifras a octubre, que está permitido incluso dejarlo registrado con esas cifras, con la finalidad de prever el alza que tú estás hablando ahorita, ¿no? Que puede sonar un poco contradictorio porque por un lado las compañías van a tener menos empleados, pero con la baja en las tasas de interés, con el incremento en salarios mínimos, ahí seguramente se va a comer ese efecto, ¿no? Entonces, ¿tú recomiendas hacer un cálculo preliminar con cifras de octubre que en su caso incluso ya puede quedar registrado contablemente? Correcto. Lo primero es, como bien decía Darío, es posible realizar estas cuantificaciones desde el 1 de octubre. Acá lo que siempre recomendamos es que si ya se prevé que durante el último trimestre del año no habrá modificaciones importantes, sería una buena práctica. Si todavía estamos en lo que va a pasar durante los últimos 3 meses, pues bueno, finalmente, si hay algún ajuste importante en el último trimestre del año, la acción. Entonces, eso lo sabe más la entidad que está evaluando estas provisiones, cómo ve su último trimestre. Entonces, por un lado, eso es posible. Y por el otro, como bien decías, en el cúmulo de efectos, ya sabiendo que hay una presión en los salarios mínimos, sabiendo que hay baja en las tasas de interés,
Y eso puede comerse, y de manera anticipada les diría, eso se va a comer todos los efectos de ganancia que se pudieron haber dado durante el año. Estos dos efectos seguramente se comerán esa ganancia y el efecto neto será una pérdida. En el efecto neto sí se prevé que se vean incrementos en las provisiones. Derivado de esto, por supuesto que hacer una precuantificación sería ideal para no tener el último trimestre para hacer el ajuste necesario, porque recordemos que lo que los clientes ya están provisionando, es decir, todo lo que ya se presupuestó y se está provisionando durante el año 2020, pues bueno, eso está en función existe hoy, de una tasa de interés más alta que generó pasivos más pequeños. Entonces, al momento que lleguemos al final del año y la foto nos muestre un pasivo más grande, pues bueno, toda esa diferencia de tasa de interés, pues tendrá que ser reconocida. Así es, gracias, Toño. Gracias. Toño, un comentario. Sí, yo quiero decir algo. Toño, gracias. Me queda claro ahora la importancia de que las compañías vayan registrando año con año este pasivo laboral. Aquellas que no lo habían hecho, ya sea porque no quisieron o eran de reciente creación o no consideraban que el nivel promedio de sueldos de sus empleados era bajo, pues ahora van a tener un impacto doble en el estado de resultados en este 2020, ¿no? Es correcto, y acá una importancia, y este es un tema técnico actuarial que no vamos a explicar acá. Sin embargo, de manera general les diría, en la técnica actuarial, dentro de la norma, se sugiere, no solo se sugiere, se establece que la técnica actuarial para generar estas reservas es algo que se le conoce como crédito unitario proyectado. Bueno, pues esta metodología de crédito unitario proyectado hace reservas crecientes. Los costos son crecientes, es decir, mientras pase más el tiempo, el costo del efecto del año siempre va a ser más grande por construcción. Esto es un tema actuarial, de técnica actuarial. Pero ya cuando esto lo aterrizas en el estado financiero, el costo del año se anticipa siempre que va a ser más grande. Entonces, en la medida en la que una empresa, una entidad pueda registrar sus provisiones cuando se tiene poca antigüedad, cuando es de reciente creación, pues bueno, estos impactos cada vez son menores. De otra forma, cuando una empresa no hace este reconocimiento y se espera y pasa el tiempo, no solo los costos son crecientes y no solo ya se tiene un costo más alto, sino que al momento de querer reconocer esto, pues ya traes un número de años hacia atrás que no reconociste en su momento. Dice, los debes reconocer en el año en el que se está generando el reconocimiento. Entonces, sí resultan impactos importantes si se deja de hacer esto. Ok. Gracias, Toño. Yo creo que por último, respecto a este tema de pasivos laborales, pues también hay que recordarle a nuestros invitados que aparte de tener las provisiones, pues también adoptemos esa buena costumbre de ir fondeando esos pasivos, ¿no? Que es importantísimo. Así es, porque podrías traer tu reserva 100% reconocida y no tener un peso para pagar las terminaciones laborales. Entonces, siempre es buena práctica, por otro lado, pues matar ese pasivo pues, con el lado del activo. Y hay vehículos para esto que brindan ventajas fiscales. Así es. Gracias, Toño. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la parte de revelación de todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros de pasivo, principalmente préstamos bancarios. Adelante, Juan Fenesh. Muchas gracias, Juan. Buenos días tengan todos ustedes. A continuación vamos a analizar el impacto del COVID-19 en los préstamos o pasivos bancarios. Hasta hace 2 años, los préstamos o pasivos bancarios los podíamos consultar en la norma C9, provisiones, contingencias y compromisos. Sin embargo, esta norma se segregó y los préstamos o pasivos bancarios ya los encontramos en la NIF C19, instrumentos financieros por pagar. Como ya lo hemos platicado desde la sesión pasada, el impacto de COVID-19 en las empresas ha sido sin precedente. La economía ha afectado el hecho que gran parte de esas empresas han caído en impagos
o hayan tenido que renegociar o reestructurar sus préstamos bancarios. Algunos inclusive han tenido que entregar sus garantías. Respecto de la evaluación, sería importante tener en cuenta que al hacer la evaluación inicial de un préstamo bancario, hay que sumarse los costos de transacción, así como otras partidas como comisiones e intereses. Y como comentamos, vamos a tener un gran porcentaje de compañías que van a renegociar o reestructurar sus préstamos. Si en esta renegociación o reestructuración se hace una modificación de manera considerable en el cobro de los intereses, ya sea con una tasa mayor o con una tasa menor, se tienen que hacer dos cosas. Uno, si el recurso del préstamo se utilizó para la compra de un activo, se deberá afectar el costo del mismo. Si el destino fue para otro pago, pues hay que afectar directamente en la utilidad o pérdida para cualquier otro financiamiento. Siempre se deberá de comparar en una renegociación los términos y condiciones del anterior y el nuevo préstamo. Si hay diferencias sustanciales, deberá de extinguirse el original y crear uno nuevo. Se considerará que existen diferencias sustanciales cuando tomadas en cuenta las tasas de interés, los gastos y comisiones, difiere más del 10% de los flujos de efectivo del préstamo anterior. Esto es bien importante porque la misma norma nos lo señala. Que en dado caso de que fuera más del 10%, pues hay que extinguir uno y hacer un nuevo registro. Tendremos también situaciones de incumplimientos en los que la institución financiera va a hacer efectiva las garantías. Sería importante determinar la diferencia entre el valor en libros del préstamo bancario que se va a dar de baja y el valor en libros de los activos entregados para reconocerse si hubo una utilidad o pérdida. Es muy importante esto. También cuando a la fecha de los estados financieros la empresa incumple con alguna cláusula contractual establecida para mantener la condición de largo plazo de un préstamo bancario que tenga contratado, faculta a la institución financiera exigir la totalidad de la deuda de manera inmediata. Esta se deberá de reclasificar a corto plazo, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en octubre de 2019 una empresa no puede pagar un préstamo bancario. En este caso, la institución financiera ya lo hace exigible, pero en este momento se deberá de reclasificar a corto plazo, aun y cuando en el 2020 este préstamo se reestructura, se llega a un acuerdo con la institución bancaria, para los estados financieros del 2019 se deberá registrar en corto plazo y en las notas a los estados financieros se deberá revelar esta situación, las condiciones en cómo se ha reestructurado. Eso es muy importante porque normalmente, aun y cuando haya reestructura en el año siguiente, a lo mejor está la mala costumbre o mala práctica que vamos a dejarlo a largo plazo. Sin embargo, esta norma es muy clara donde nos dice que al caer en un impago, aun y cuando en el año o en meses subsecuentes lo reestructures, deberá de reclasificarse en el corto plazo. Respecto a la revelación, pues es importante revelar los activos dados en garantía, indicando los términos y las condiciones de las mismas. Todas estas situaciones que hemos mencionado deberán revelarse en las notas de los estados financieros. Garantías, renegociaciones o reestructuraciones, el incumplimiento y la extinción o expiración de los préstamos bancarios. Pero es un aspecto de gran relevancia que debemos de manifestar los riesgos de liquidez. El riesgo de liquidez es sumamente importante y debemos de determinar que estos van a estar disponibles y si van a alcanzar o no van a alcanzar para liquidar los préstamos bancarios en las fechas de vencimiento. Para lo cual se debe de revelar en notas un análisis por vencimiento de préstamos bancarios, un análisis de los préstamos bancarios que van a vencer y si la compañía va a afrontar de alguna manera estos vencimientos y cómo va a administrar el riesgo de sus flujos. Y básicamente pues sería lo más importante del tema de préstamos y pasivos bancarios. Gracias Juanito. Indudablemente las revelaciones en los estados financieros, en las notas a los estados financieros,
se vuelven más importantes por lo que estamos viviendo. El reclasificar pasivos a largo plazo en el corto plazo seguramente van a modificar la estructura del capital de trabajo, nuestras razones de liquidez se van a ver afectadas y yo creo que es tiempo de ir previendo cómo se van a estar viendo nuestros estados financieros a final de año, ¿no? Importantísimo el tema que nos acabas de desarrollar, Juan. Les recordamos que pueden poner sus preguntas en el chat. Hay por aquí algunos comentarios, gracias a los que nos están mandando felicitaciones. Un saludo a Waldo desde hasta Chile, que está presente en nuestra sesión, a gente de Monterrey que nos está viendo por acá. Les comentamos que también se está viendo por Facebook la presentación, por si quieren invitar a alguien a adherirse a la plática por Facebook, pues adelante, en nuestra página Creston BCG. Nos pregunta Rubén Ojeda si los cargos a resultados por pasivos laborales que estamos comentando van a ser deducibles de impuestos en México. Pepe, no sé si nos quieras ayudar en este tema. Sí, claro, por supuesto. Recordemos que todos los cargos a resultados que están aparejados con una provisión en el balance general son, por lo regular, no deducibles. En este caso del pasivo laboral, toda la provisión es no deducible, a menos que esté fondeada, a menos que esté yo haciendo pagos a un fondo de pensiones. En este caso, los pagos sí serían deducibles y bajo cierto porcentaje. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, Rubén, todos los cargos que hagan el ejercicio, siempre y cuando no estén fondeados y no involucren efectivo, son no deducibles. Ok, gracias. También saludos a Monterrey, que nos están viendo o que están aquí en la sesión. Vamos a continuar con el siguiente tema. Fanny, si me ayudas, es la parte de arrendamientos y que tiene que ver con el impacto que va a tener en la contabilización. No olvidemos que los arrendamientos se están contabilizando para el arrendatario con una nueva forma de contabilización a partir de 2019. ¿Sí? Darío nos va a platicar sobre el efecto que pudiera tener el problema de la pandemia en esta parte. Adelante, Darío. Gracias, Juan. Como bien lo dijiste, uno de los cambios más importantes de los últimos años, tanto en las normas de información financiera mexicanas como las internacionales, pues tuvo que ver con el tratamiento contable de los arrendamientos, ya que anteriormente los que denominábamos arrendamientos puros para efectos de las normas contables, pues se registraban, el registro contable está en función del devengo, que era cuando iba avanzando la renta mensual, ¿no? Y bajo el concepto de arrendamiento. Entonces, este cambio que surge a partir del 1 de enero de 2019, pues cambia por completo el registro contable del mismo. Entonces, ahora debemos identificar cuáles son considerados como arrendamientos, cuáles son servicios y los arrendamientos, si son mayores a un año y si además de esto son montos materiales, pues tenemos que calcular, utilizando una tasa de descuento, las rentas futuras y traerlo a valor presente y el registro empieza a cambiar. Y estamos generando un activo por derecho de uso, que es un activo intangible, y por otro lado un pasivo por arrendamiento. Y esto, en todos los casos prácticamente, de las compañías me refiero, pues ha cambiado su estructura financiera, ¿no? Afectando pues, las razones de liquidez y apalancamiento. Es una norma, como le repito, la NIF D5 y la IFRS número 16 para las internacionales, que ha generado mucha polémica por el hecho de registrar contablemente un activo en donde las compañías dicen, pues no es mío, pero no estás registrando el activo, más dicho, estás registrando el derecho de utilizarlo, ¿no? Por eso es un intangible. Y ahora bien, uno de los temas que debemos considerar derivado de la pandemia es, primero, si todas las afectaciones en los arrendamientos que tenemos contabilizados en la compañía, si derivado de la pandemia van a ser modificaciones a los contratos o solamente van a ser cambios temporales derivados de esta pandemia. Si son modificaciones, tiene que tratarse conforme lo establecido en la NIF D5. Las modificaciones
normalmente son por el alcance, es decir, que se puedan añadir nuevos activos subyacentes, como le llama la norma, o incrementos en los pagos o en las rentas, ¿no? En los montos pactados originalmente. Cuando es este tema, hay que remitirse a la NIF de 5 y básicamente, en términos generales, tenemos que cambiar las tablas o los cálculos, los montos que ya habíamos determinado, afectando por un lado el activo por derecho de uso y también el pasivo por arrendamiento. Sin embargo, si no, el CINIF emitió una nueva interpretación que le llaman INIF, ¿no? La interpretación a las normas de información financiera, que es la número 23, y se llama reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Y básicamente aclaran en esta INIF que la norma, la NIF de 5, no está mencionando cuando haya quitas, ¿no? Es decir, condonaciones, diferimiento de pagos o una condonación parcial, es decir, una mezcla de los dos, de condonación o diferimiento. No es muy clara la norma en ese sentido o no se especifica hablando de modificaciones y por eso emitió esta INIF. Entonces, cuando no es una modificación, como ya lo dijimos, por el alcance o por incremento en las rentas, sino que es una condonación parcial o un diferimiento de pagos o una mezcla de estos dos, pues debemos remitirnos a lo que no necesariamente debemos. Una opción es ir a considerar lo que dice la INIF 23, ¿sí? Y hay muchos casos que, por ejemplo, algunos locales que tenían las empresas y que formaban parte del pasivo por arrendamiento, pues ya lo cerraron, ¿no? Cancelaron anticipadamente el contrato. Entonces, ahí sí tenemos que cancelar el pasivo y el activo por derecho de uso. Y si hubiera penalizaciones por esa terminación anticipada, se tendría que ir a resultados. También, seguramente ha habido una cantidad importante de mejoras a los locales arrendados o gastos de instalación en locales o instalaciones que ya no vamos a arrendar. Todo ese valor en libros que teníamos hasta la fecha del cierre, pues se tiene que reconocer en los resultados del ejercicio, evidentemente de 2020. Ahora bien, regresando al tema de la INIF 23, pues hablando de la condonación parcial de los pagos, esto se refiere básicamente a que en los meses durante la pandemia, seguramente, en muchos casos de ustedes, hubo una reducción a la renta, pero eso lo van a diferir, o más bien dicho, lo van a pagar posteriormente. Si lo van a pagar posteriormente, es simplemente un diferimiento de los pagos. Si hay una condonación, es porque ya no lo van a pagar. Y aquí el efecto sí es distinto. Si ya va a haber un descuento que ya no van a pagar por esos meses de los que estamos hablando de la pandemia, lo que pasa es que cancelamos el pasivo o vamos a disminuir parte de ese pasivo que ya no vamos a pagar y ahí sí su contrapartida es contra otros ingresos. ¿Por qué? Porque el activo se va a ir amortizando normalmente. Eso es lo que sugiere o que es lo que pide la INIF 23. Entonces es bien importante que hagamos un análisis de todos aquellos contratos que tenemos en las compañías, identificar si es una modificación para remitirnos a la NIF de 5 o si son cambios temporales derivados de la pandemia. Esta INIF establece que tanto la condonación parcial como el diferimiento de pagos o la combinación de los dos se da a más tardar hasta junio de 2021. Es decir, si esta condonación o diferimiento va más allá de junio de 2021, ya no aplicamos lo emitido por la INIF y ya lo debemos considerar como una modificación al contrato. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener identificados todos aquellos contratos de arrendamiento, hacer un análisis de los cambios que se han llevado a cabo para poder hacer el registro contable correcto derivado de dichas modificaciones. Es un tema el tema de arrendamientos complejo, nuevo y que está en constante estudio por parte del CINIF, que incluso organizó un grupo especial para ir viendo cómo se comporta en la realidad este tema. Entonces, los invitamos a hacer ese análisis de sus contratos por arrendamiento, identificar lo que ya dijimos y en su caso hacer las correcciones
en los cálculos y evidentemente en el registro contable. Si hay cambios, todo eso se tiene que revelar en las notas de los estados financieros. Entonces, no esperemos a que llegue el cierre del año, hay que hacer el análisis ya e ir cambiando, lo debimos haber hecho desde mayo prácticamente, abril, mayo, que es cuando empezó el tema de la pandemia y del confinamiento. Entonces, tenemos que ir haciendo los cambios y los análisis ya y no esperar a que concluya el año o el ejercicio 2020. Eso es todo por mi parte, Juan. No sé si tengas algún comentario. Gracias, Darío. Definitivamente esta norma que recién se empezó a aplicar a partir de 2019 empieza a tener modificaciones en sus registros derivados de esta pandemia. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que el CINIF pudiera emitir, y aparte de la ENIF que nos platicaste, pero seguramente, como lo mencionaste, el estudio constante del efecto de esta norma va a dar mucha información en los próximos meses, ¿no? Vamos a Perdón, Juan, nada más aquí un comentario. Ciertamente, Juan Martín. Ya sería también de un tema fiscal que necesitan revisar en sus organizaciones con la parte de impuestos o con su fiscalista el tema de los contratos por estas modificaciones que acaba de comentar Darío. Esto es bastante importante porque si bien va a haber quitas o va a haber prórroga de plazos y si no tenemos una adenda en el contrato de arrendamiento o cualquier situación con un prestador de servicios o de bienes, la autoridad lo pudiera incluir como un ingreso acumulable en función al contrato. Entonces, esto lo tenemos que empatar precisamente con la parte financiera. Entonces, un punto ahí hay que ponerle un asterisco y revisen este tema de contratos cuando hay quitas o prórrogas o ciertos periodos para el pago de los mismos. Ese es mi comentario. Efectivamente, Juan Martín, y de hecho el tema de arrendamiento o el cambio en la norma es un cambio, como ya lo dijiste, meramente contable. Fiscalmente seguimos deduciendo los pagos de las rentas. Entonces, por eso se genera un diferido que también hay que mover ese efecto del impuesto sobre la renta diferido cuando modifiquemos las estimaciones o los cálculos de arrendamientos registrados, ¿no? Muy Correcto. importante esa relación con la parte fiscal para no confundir y no cometer el error de hacer deducible algo incorrectamente. Así es, excelente punto, Juan Martín, tienes toda la razón. Sobre todo por todo este tema de la fecha cierta, ¿no? Hay que estar seguros de que los contratos se están modificando para que no tengamos ninguna implicación fiscal en la parte de estas deducibilidades o de esas cancelaciones, si es que hay cancelaciones a resultados que beneficien en el año, ¿no? Aquí el tema es de acumulación en un momento dado, incluso para quien nos proporciona el bien o el servicio, ahí pudiera tener riesgo él, ¿verdad? Que le acumulen un ingreso que efectivamente no está cobrado conforme al contrato o conforme al devengo. Pues ya sabemos nuestro gobierno federal que en este momento va a sacar dinero hasta por debajo de las piedras, entonces hay que tener ese tema ahí muy, muy latente, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto hay que tenerlo en el radar, ¿no? Es una parte de la administración de riesgos que debemos de estar llevando en las empresas. Gracias, Darío, gracias, Juan Martín. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es la parte de impuestos diferidos. Aquí hay que considerar si las condiciones económicas adversas que se están viviendo por la pandemia van a afectar de manera importante las proyecciones de utilidades fiscales y la reversión de diferencias temporales gravables o deducibles. Sabemos que se reconocen impuestos diferidos, que pueden ser activos o pasivos, y en este caso de las pérdidas fiscales, pues se generan activos por impuestos diferidos. Punto importante que hay que evaluar es que si las utilidades futuras que estoy proyectando van a ser suficientes para absorber estas pérdidas fiscales o no, ¿sí? Nos obliguen al ajuste en los impuestos diferidos. Menos utilidades fiscales a aprovechar en el futuro con las pérdidas indica que habría que estar haciendo un ajuste al activo por impuestos diferidos. En cuanto a diferencias temporales, ya platicábamos la semana pasada, si le das para adelante, Fanny, por favor.
Platicábamos de los posibles incrementos en las estimaciones de cuentas incobrables, ¿no? Este riesgo crediticio que nos platicaba Juan Martín. El tema de los inventarios obsoletos que van a hacer incremento en las estimaciones contables por obsolescencia, por inventarios dañados o por baja de valor, al ajustarlos al valor neto realización que nos platicaba Juan Fenech. Sería cuestión de estar evaluando si esos incrementos en esas estimaciones van a ser deducibles en el futuro. Si no van a ser deducibles, yo creo que no tiene caso o no tendría ningún caso, estaríamos faltando a la norma NIF D4 en la contabilización de los impuestos diferidos, ¿no? Esas partidas nos generarían impuestos diferidos activos y que es muy importante considerar que si no van a ser deducibles, no se consideren dentro del cálculo. Así también las provisiones contables, que ya mencionaba Pepe García hace un rato, que generalmente no son deducibles en el momento en que se contabilizan, pero sí en el futuro, pues si esas provisiones nunca van a ser deducibles, tampoco tendríamos que estar generando impuestos diferidos. Y en el último tema que genera impuestos diferidos, que son créditos fiscales, pues a la fecha no hay o no se vislumbra ningún crédito fiscal que las autoridades pudieran estar otorgando por este tema de la pandemia, pues por el momento no habría nada que comentar al respecto. Juan, una pregunta. Gracias. Hablabas de utilidades fiscales proyectadas. Si bien las pérdidas fiscales por amortizar tienen un lapso de 10 años, ¿qué plazo recomendarías tú o cuál sería el horizonte de planeación para las utilidades fiscales proyectadas? 5 años, 6 años, 3 años, no sé, es complicado eso. Algunos clientes nos preguntan hasta dónde me voy en el futuro para estimar que va a haber utilidades grabables fiscales suficientes para absorber las pérdidas. Sí, ese es un tema complicado para ver el plazo de proyección. Yo te diría y yo me iría por el tema de proyectarlas, de ser posible, los próximos 5 años. Proyectarlas por un periodo mayor es muy complicado y se puede caer en hacer supuestos que estén fuera de la realidad económica y operativa del negocio. Pero yo creo que proyecciones entre 3 y 5 años sí nos permiten saber el volumen de utilidades fiscales que se pudieran estar generando para aprovechar las pérdidas fiscales, ¿no? Y generar adecuadamente los impuestos diferidos activos, ¿no? Entre 3 y 5 años sería Sí, porque además, si no, vamos a generar activos que nunca se van a lograr, ¿no? Entonces... Sí, que nunca van a revertirse. Así es, entonces la norma es muy clara en el tema de pérdidas fiscales, que hay que tener mucho cuidado. La base sobre la que se hace la estimación de las utilidades futuras normalmente es un tema bien delicado y aquí hay que utilizar el criterio prudencial, ser muy conservadores en ese sentido, porque de lo contrario habría que reservar ese activo, ¿no? Así es, caeríamos en generar activos que acabamos reservando o estimando como no realizables, ¿no? La siguiente, por favor, Fanny. El tema de dependencia económica, vamos a platicarlo rápidamente con Juan Martín. Adelante, Juan Martín. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en este momento. Bueno, el tema de dependencia económica hoy tiene una relevancia bastante importante, valga la expresión, en función al efecto de la pandemia que estamos viviendo. Les explico un poquito. El concepto creo que es bastante claro, ¿verdad? Cuando hay una dependencia o una situación de una administración en función a los tipos de bienes, servicios, es decir, economía de una entidad que está fuertemente vinculada a otra y que en ese tema el nivel de operación es muy importante. Les platico un poquito también para llegar al tema de la dependencia. El tema de la NIF B5, que converge con la norma internacional financiera número 8, nos habla de cómo debemos segmentar el análisis financiero de nuestra información para llegar a ciertas conclusiones.
¿Esto qué nos tiene como resultado? Pues hay ventajas en el aspecto de que la información debe ser segmentada y analizada desde un enfoque de la administración del negocio, que esa información sea coherente y que esa información sea oportuna también. Esta norma B5 tiene también su fundamento en un marco conceptual de una NIF que es la A4, donde nos habla de las características cuantitativas de la información, que aquí concretamente pues se refiere a la información suficiente y a la relevancia de la misma. ¿Esto cómo se traduce? En revelar a través de notas en los estados financieros ciertos criterios y segmentos de cómo debo de revisar esa información, es decir, criterios cualitativos, criterios cuantitativos, criterios de agrupación, como son, por ejemplo, mis ingresos propios de la actividad, las características de bienes, servicios, procesos, hacer algunos análisis en función a porcentajes y variables de lo que representan ciertas razones o ciertos indicadores en la misma información financiera que tengo. Hay criterios, por ejemplo, de cómo debo conciliar esta información, sobre todo para llegar a conclusiones de determinar si tenemos una dependencia importante con nuestros clientes o proveedores, ¿verdad? Nos habla también, por ejemplo, de que debemos revelar cambios en la organización o estructura de la misma sociedad, como son áreas geográficas, algunos temas ahí que van muy vinculados a mercado, ¿verdad? Entonces, esta información se vuelve realmente importante porque en función a lo que establecen los párrafos que ahí están señalados en las láminas, si hay una dependencia tanto de un cliente o de un proveedor de un 10% más de los ingresos directos propios que tiene la negociación sobre el resto de los demás ingresos, entonces tenemos un riesgo y hay una dependencia económica. En ese mismo sentido, también cuando dependemos de proveedores y que ese proveedor, las operaciones que celebramos con él están en un 10% o sobrepasan este porcentaje del total de los costos y gastos directos de todos los demás proveedores, también hay un riesgo y hay una dependencia económica. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Sin indudablemente el riesgo de poner en continuidad el negocio, lo que se le conoce como negocio en marcha. Les comento que nos ha tocado en la firma tener algunas situaciones un poquito impactantes cuando hay clientes que dependen de ventas de un segmento importante de su información con empresas, sobre todo del extranjero o nacionales, y que a veces estas caen en alguna insolvencia. La verdad es que ponen a temblar el negocio, ¿verdad? Temas que, por ejemplo, estamos pasando en este momento de cadenas productivas donde sus proveedores tienen ese único cliente, ¿verdad? Entonces se detiene la operación y esos proveedores están temblando también en la estructura financiera, ¿no? Tenemos aquí en la ciudad de León un caso muy palpable de una marca de calzado a nivel mundial que regularmente lo que hace es que genera maquilas de calzado, abre empresas que le maquilan directamente, y ahorita pues la cadena del sector cuero calzado es una de las más afectadas, y esas empresas pequeñas o esos maquiladores de calzado pues no tienen chamba, y no tienen chamba porque dependen directamente de un solo cliente, ¿verdad? Entonces es un tema que sí los invitamos a revisar en sus organizaciones, a hacer estos análisis de segmentar y desmenuzar la información financiera y sacar estas conclusiones también. Creo que, bueno, sería todo de mi parte, Juan, y quedo atento para cualquier duda o pregunta. Gracias, Juan Martín. Tema importantísimo en la revelación a los estados financieros, ¿no?
Es correcto. Y en algunos casos seguramente el auditor tendrá que llevarlo a la opinión como un párrafo de énfasis o como un párrafo de otros asuntos para llamar la atención al usuario de estados financieros, ¿no? Gracias, Juan Martín, por esta explicación. Nos queda claro que hay que empezar a hacer estos análisis y revelar sobre todo para el usuario de estados financieros la dependencia económica de un cliente o de un proveedor. Esta dependencia económica pues también está relacionada con el tema de negocio en marcha. ¿Sí? Hay que empezar a hacer una evaluación de la hipótesis de negocio en marcha que nos va a platicar Nilce. Adelante, Nilce. Buenos días, gracias, Juan. Así es, bueno, como ya lo han estado comentando, el COVID-19 ha causado una disrupción en todas las entidades y estas deben de evaluar los efectos que esto ha causado en todos estos temas que se han platicado y en este caso reevaluar la presunción de negocio en marcha. ¿Qué es esto? Bueno, me voy para atrás. El negocio en marcha es el asegurar que una empresa tiene la capacidad de continuar operando por tiempo ilimitado como negocio. Al momento que existe una incertidumbre, tendrían que evaluar sus números a un valor de liquidación o un valor de realización. Es decir, normalmente las empresas tienen registradas sus operaciones provenientes de transacciones sistemáticas y apegadas a las normas. Cuando tenemos este riesgo, se tiene que reevaluar todo. En el caso de los activos, si hay una posible venta por la liquidación, a valor de liquidación, y en el caso de los pasivos, a valor de lo que se estaría pagando, neto de sus costos. ¿Qué nos dicen las normas en esta parte? La revelación, bueno, si existe una incertidumbre de negocio, tendría que estarse revelando en la información financiera si hay alguna, cuáles son las medidas que están tomando las compañías para poder enfrentar esta crisis. Todo eso tendría que estarse. Ahora, empresarios, es importante que ahorita hagan un alto y evalúen cómo está su negocio, si está presentando ciertos indicadores y se acerquen con sus auditores porque va a ser un importante al cierre del ejercicio y sería muy incómodo que al cierre o en enero estén hablando sobre notas o un efecto en la opinión del estado financiero que pudiera causarles un impacto negativo porque después se van estos financieros a instituciones de crédito que son efectos negativos para reevaluar sus líneas de crédito y todo eso. Como la responsabilidad de la administración en este caso es hacer evaluaciones constantes, hacer la divulgación necesaria y el gobierno corporativo tendría que estar supervisando la evaluación que está haciendo la administración de este negocio. Tienen que poner especial atención en los flujos de efectivo esperados, los pagos de las deudas que tienen contraídas, si van a tener acceso a fuentes de financiamiento. Y todo esto empezar a evaluar constantemente para ver si tienen algún riesgo de negocio en marcha. Sabemos que esta pandemia, de repente hay sorpresas por todos lados y es por eso que ahorita es el momento necesario para evaluarlo. Por otro lado, por el lado de los auditores, les aviso que les van a empezar. El IFAC ya ha emitido alertas sobre procedimientos a hacer en las empresas, por eso es muy importante que tanto auditor como empresarios trabajen juntos desde ahorita para ver qué procedimientos, qué información se va a requerir para tener una certeza del funcionamiento de negocio en marcha. Ahora, esto se tendría que evaluar a la luz de cada empresa, porque si bien ha sido un efecto en todas, algunos pueden ser que ha sido positiva, pero por otro lado hay quienes, por ejemplo, turismo, diversión, todo ese tipo de industrias se han visto muy afectadas y es ahí donde hay que hacer principal énfasis.
No sabemos cuánto tiempo se va a llevar esto, por eso es muy importante hacer este tipo de evaluaciones. Ver si va a haber escasez de liquidez, si van a tener acceso al capital de trabajo, si han tenido que retrasar lanzamientos de los productos. Si me ayudas con la siguiente, Fanny, por favor. Como la responsabilidad de la administración es estar constantemente evaluando y si bien les decía, ha traído efectos en los mercados globales, se tiene que evaluar cada empresa bajo la luz de su industria, la industria en la que se mueve. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Fer? Gracias. Hay eventos que van a afectar las evaluaciones de las empresas. Tenemos una incertidumbre constante y tal vez bajo un riesgo anterior de pérdidas por una empresa que había estado presentando pérdidas en un escenario normal, ahorita es diferente porque ha sido noticia diferente tras noticia diferente. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué este tipo de cosas, cómo van a afectar, por ejemplo, el deterioro que ya se estaba platicando, el riesgo de crédito? ¿Van a poder pagar los créditos que tienen o van a poder cobrar esos créditos? No me quiero imaginar las empresas que estaban elaborando mercancía para Tokio 2020, pues esos también son un tema importante. Entonces, hay que evaluar todos los puntos que le afectan a la industria para asegurar el funcionamiento de las empresas. Y hago énfasis en esto, empezar desde ahorita, porque al cierre del ejercicio en enero sería, como les decía, incómodo hablar de salvedades, de notas, de oye, tienes que ajustar tus números porque no tienes una certidumbre de continuar. Ese es algo que tenemos que tener muy presente y esa sería mi participación. Evidentemente, Ilse, esto en conjunto con todo lo que hemos estado platicando, pues va a tener al final de cuenta impacto o en los estados financieros como con ajustes o impacto en las revelaciones y en la presentación de la información financiera, pues derivado de todos estos impactos del COVID. José de Jesús, allá saludos a Aguascalientes, nos da las gracias por lo que estamos platicando y también estoy de acuerdo con lo que mencionas de que hay que seguir estudiando todos estos temas para llegar a fin de año con un panorama muy claro de lo que deberíamos de estar reflejando en los estados financieros. Al final de cuentas, si quieres pasar la siguiente, Fanny, por favor. Al final de cuentas, Nilce, yo creo que hay que considerar el impacto en los estados financieros al final del ejercicio 2020, ¿no? Y sobre todo la revelación por temas de negocio en marcha, ¿no? Que al final de cuentas es un postulado básico que debemos de estar cumpliendo en la información financiera. Así es. Siguiente, Fanny, por favor. Y bueno, estamos ya prácticamente concluyendo. ¿Alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos estado platicando? Háganme el favor de ponerlo en el chat para comentarlo de viva voz. Alguno de los socios, si quiere dar algún comentario final, por favor, sobre lo que hemos platicado. La siguiente, Fanny. No sé si Pepe, Darío, Juan Martín, Juan Fenesh quieran dar algún comentario. Juan, adelante, Juan Martín. Sí, bueno, pues nada más invitar a nuestros participantes, a nuestros clientes, a que toda la información financiera sea revelada. El tema de las notas es bastante importante en este momento. El tema de desmenuzar la información por cada segmento de la misma, pues se vuelve vital, ¿no? Y sí tener ahí un ojo muy clínico, muy asertivo, ¿verdad? De cuáles riesgos son los que tenemos en nuestras organizaciones, pero sobre todo revelarlas. Así es. Toño Valencia, ¿algún comentario final?
como comentaban, tener aquí ojos sobre pues todos estos cambios que claramente es un año atípico y pues cada uno de los segmentos que se platicaron pues de suma importancia. Muchísimas gracias por la invitación, Juan. Al contrario, gracias, Toño, a ti por estar con nosotros. Juan. Les recordamos que Toño Valencia es director general de Vitalis, expertos en pensiones. Es uno de los 35 actuarios en pasivos certificados en pasivos laborales en México y también tiene la certificación por la CONSAR para dictaminar planes de pensiones. Importantísimo el tema. Gracias, Toño, por acompañarnos. Nilce, ¿algún comentario final? Darío, Pepe. Juan, soy Darío. Adelante, Darío. Es bien importante ir previendo. Lo que vimos la semana pasada, lo que vimos el día de hoy, es momento de ir midiendo los impactos que pudiera tener. Ya Toño platicó del pasivo laboral, ya vimos de arrendamientos. En general, va a haber un impacto importante en la gran mayoría de las compañías. Entonces, hay que prever, hay que ir entendiéndolos, estudiándolos. Las compañías que se auditen, acérquense con su auditor, ya, no hay que esperar a que termine el ejercicio, e ir midiendo los efectos para que estemos conscientes de lo que pudiera llegar a pasar al final del año, ¿no? Y esto hay que irlo midiendo mes a mes, porque ya lo dijo Toño, oye, no sabemos qué va a pasar el último trimestre, no sabemos lo que va a pasar el mes siguiente, ¿no? Es la verdad. Esto es atípico, es único, esperemos que irrepetible, y tenemos que irlo midiendo mes a mes para estar preparados y que la información financiera realmente refleje la realidad económica del negocio. Entonces, eso es lo que por mi parte quería concluir. Así es, gracias. Nilce, adelante. Exacto, mi insistencia también es esa, desde ahorita sentarnos con los clientes, con los empresarios y evaluar esto, porque personal sí he visto que no lo tenían contemplado. Tal vez era, pues, sí tuve una baja en el negocio, pero nada más. Sí he perdido algunas líneas de venta, pero nada más. Pero no, es mucho más y estamos a tiempo. Lo insisto mucho porque sería para no estar al cierre del año o en enero, como les decía, con molestias porque les vamos a poner una salvedad o una revaluación, ajustes importantes. Es momento ahorita. Así es, Nilce. Gracias por tu comentario. Juanito, adelante. Hola, pues más que nada agradecer a todos los que nos acompañaron y sobre todo a los contadores y auditores, recordarles que estamos ante tiempos difíciles, ante tiempos muy complicados y hoy más que nunca la dirección de las compañías, los consejos de administración, los directores necesitan que la información financiera sea lo más apegado a lo que está sucediendo, que revelen en notas financieras lo que está sucediendo y lo que se prevé. ¿Por qué? Porque los movimientos que están haciendo estas empresas son movimientos quirúrgicos que están tomando sus decisiones en base a lo que nosotros estamos proveyendo información y que una mala decisión o una decisión tomada en base a una información financiera errónea, en base a unos proyectos erróneos, pues pueden acabar con la vida de las empresas, ¿no? Por tanto, es una responsabilidad también para nosotros como contadores, como auditores, el tratar de allegarle todas las armas posibles para que se tomen las mejores decisiones, para que la subsistencia de las empresas y de las fuentes de trabajo. Pues de mi parte es todo, agradezco a mis socios y que tengan un excelente y productivo fin de semana. Gracias, Juan. Hay una pregunta que nos hace Diego. Nos pregunta que cuál es la opinión más allá del efecto COVID, no solo del criterio conservador, sino de las posibilidades financieras de la empresa y cómo los auditores pueden cumplir con las normas de revelación sin caer en riesgos ni caer en tiempos perdidos. Excelente pregunta. Yo creo que ya lo hemos comentado. Nilce ha sido muy insistente en el tema de la evaluación financiera del negocio por temas de negocio en marcha. Hay que allegarnos de toda la información financiera disponible en conjunto con la administración del negocio, hacer esa evaluación y
pues abiertamente hay que hablarlo con los clientes, con los preparadores de la información financiera para que se revelen las situaciones más importantes para que el usuario de estados financieros pueda tomar mejores decisiones. Dice, en Facebook nos comenta Antonio, dice, el efecto COVID no trajo nuevas reglas, sino que implica mayor escepticismo en la información financiera. De acuerdísimo con él. Perdón, Juan, ahí hacer una precisión. Sí. Hablamos de la INIF 23, una interpretación que sí es exclusivamente derivado de la pandemia. Entonces... Es una interpretación a una norma. Es una interpretación. Sí, exactamente. Y sí, definitivamente hay que tener mayor escepticismo profesional respecto a la información financiera que se está presentando. Y bueno, pues con esto terminamos. Queremos agradecer otra vez a todos los que estuvieron viéndonos por Facebook y los que estuvieron aquí presentes en nuestro seminario virtual. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a todos.